Una mujer llamada Beatriz llega a una hacienda donde ningún hombre logró domar al temido caballo Trueno. Con paciencia, silencio y una sabiduría poco común, consigue lo que todos consideraban imposible y le enseña al hacendado Rodrigo Meneses, y a todos los que la rodean, que la verdadera autoridad no necesita fuerza bruta. La hacienda de Rodrigo Meneses era conocida en toda la región no solo por la extensión de sus tierras o por el ganado bien cuidado, sino por la arrogancia de su dueño. Rodrigo era el tipo de hombre que usaba el dinero como un escudo y la voz alta como un arma. Hacía años que nadie en los alrededores se atrevía a contradecirlo en público, porque todos sabían que la humillación que vendría después era peor que cualquier pelea. Le gustaban los espectáculos, le gustaba tener público y, sobre todo, le gustaba ganar, especialmente cuando la victoria llegaba a costa de la derrota ajena. El caballo se llamaba Trueno. Un animal de pelaje negro como la noche, con casi 500 kilos de músculo y una historia de destrucción que se transmitía de boca en boca por toda la zona. Trueno había derribado a 3 vaqueros experimentados en menos de un mes. Uno de ellos aún llevaba en el hombro la marca de aquel día. Otro había desarrollado un miedo a los animales que nunca logró superar. El tercero, un hombre que había pasado 30 años lidiando con caballos indómitos en haciendas de todo el país, simplemente recogió sus cosas y se fue sin dejar dirección. Nadie más se ofrecía. Trueno permanecía en el potrero, solo, inaccesible, un problema costoso que Rodrigo se negaba a sacrificar porque, en el fondo, sabía que el animal valía una fortuna si alguien lograba domarlo. Fue una tarde de sábado, con el sol aún alto y un grupo de hombres reunidos cerca de la cerca bebiendo aguardiente y charlando sin rumbo, cuando Beatriz apareció por primera vez en la hacienda. Tenía 27 años, era hija de un peón que había trabajado en las tierras de Rodrigo durante más de una década antes de enfermar, y llevaba en el rostro la expresión serena de quien aprendió desde temprano que el mundo no suele dar oportunidades si uno no las toma por sí mismo. Llegó caminando por el camino de tierra, sin caballo, sin coche, sin presentación. Se acercó a la cerca, miró a Trueno durante un largo rato y luego dijo, con la voz tranquila de quien hace una petición sencilla, que le gustaría intentar trabajar con el animal. El silencio que siguió duró menos de 2 segundos, porque 2 segundos era todo lo que aquellos hombres necesitaban para empezar a reír. Rodrigo Meneses fue el primero. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada que resonó por toda la hacienda, desde el granero hasta el gallinero. Después vinieron los demás, uno por uno, cada risa arrastrando a la siguiente como en una cadena. Alguien preguntó en voz alta si se había golpeado la cabeza. Otro sugirió que regresara a la cocina antes de hacerse daño. Rodrigo, aún sonriendo, cruzó los brazos y dijo que, si lograba montar a Trueno sin caer en los primeros 30 segundos, le pagaría $500 en el acto y además le daría un empleo fijo en la hacienda. Pero que si caía, retrocedía o se rendía, tendría que barrer el patio durante una semana entera sin recibir nada. Beatriz no respondió a la provocación con rabia. No levantó la voz. No dijo una palabra más de las necesarias. Simplemente asintió con la cabeza, se volvió hacia el potrero y comenzó a observar al caballo con aquella atención serena que los demás confundían con ingenuidad, pero que en realidad era el comienzo de todo. A Rodrigo le gustó la situación. Mandó llamar a más gente. Quería público para lo que estaba convencido de que sería un espectáculo rápido y humillante. Una mujer derribada por un caballo que había tirado al suelo a hombres 2 veces más pesados y con mucha más experiencia. Llegaron trabajadores de la hacienda, algunos vecinos que estaban cerca, mujeres que salieron de las casas para ver a qué se debía el alboroto. En cuestión de 20 minutos, había más de 40 personas apoyadas en la cerca, algunas con el teléfono móvil en la mano, otras con la expresión ya entregada a la risa. Como quien llega al circo sabiendo lo que va a ocurrir. Rodrigo se quedó de pie junto a uno de los postes, con los brazos cruzados y una sonrisa que no ocultaba nada. Era la sonrisa de un hombre que había pasado la vida construyendo un tipo de poder que dependía de ver fracasar a los demás. No necesitaba que Beatriz domara a Trueno, de hecho, estaba seguro de que eso era imposible para cualquiera en ese momento. Lo que quería era el espectáculo del intento. Quería ver a la mujer intentar, caer, levantarse con tierra en el rostro y luego aceptar barrer el patio sin protestar. Ese era el premio que buscaba, no el caballo domado, sino el orgullo de ver a otra persona doblegada ante él. Lo que Rodrigo no sabía, y lo que ninguno de los que estaban apoyados en la cerca sabía, era que Beatriz había pasado buena parte de su infancia en una pequeña propiedad donde su padre lidiaba con animales difíciles. No caballos de rodeo ni animales entrenados para la competencia,
sino criaturas que llegaban asustadas, heridas, cargadas de malos recuerdos. Y el padre de Beatriz, un hombre sencillo que apenas sabía leer pero entendía a los seres vivos como pocos, le había enseñado algo que ninguna escuela de equitación enseñaba. Que un animal solo ataca con fuerza aquello que se le ha enseñado a atacar, y que el miedo, cuando no encuentra respuesta, no tiene dónde anclarse. Beatriz se quitó los zapatos antes de entrar en el potrero. Aquello provocó más risas. Alguien entre la multitud comentó que al menos así no estropearía los zapatos cuando cayera. Ella no reaccionó. Dejó el calzado doblado junto al poste con cuidado, como si estuviera en casa, y luego abrió el portón despacio, entró, lo cerró detrás de sí y se detuvo. Simplemente se detuvo. Permaneció de pie a unos 15 metros del caballo, mirando al suelo frente a ella, respirando con una calma visible, como alguien que acaba de sentarse en una silla cómoda después de un día largo. Trueno percibió su presencia. Levantó la cabeza, resopló y golpeó el suelo con un casco, produciendo ese sonido seco que había aprendido a usar como advertencia. Los 40 hombres y mujeres apoyados en la cerca contuvieron el aliento. Rodrigo descruzó los brazos sin darse cuenta. El caballo comenzó a moverse hacia Beatriz, primero despacio, tanteando, luego más rápido, con las fosas nasales abiertas y los ojos muy abiertos. La mayoría esperaba ver a la mujer retroceder, correr hacia la cerca o gritar pidiendo ayuda. En lugar de eso, ella se quedó inmóvil. Completamente inmóvil. Los pies descalzos firmes en la tierra, como si hubieran echado raíces. Trueno se detuvo a menos de 2 metros de ella. El animal tenía las orejas hacia atrás, el cuello tenso, respirando con fuerza. Era el momento en el que todos los vaqueros anteriores habían intentado gritar para dominarlo, tirar de la cabeza con violencia, usar el cuerpo para imponer presencia. Y también era el momento en el que cada uno de ellos había sido arrojado al suelo o aplastado contra la cerca. La multitud que observaba esperaba lo mismo. Algunas personas ya apartaban la mirada, sin querer ver el impacto. Beatriz no hizo nada de eso. Mantuvo la mirada baja, ligeramente desviada del animal, porque sabía que el contacto visual directo se interpreta como un desafío. Soltó el aire despacio, con un sonido suave, casi inaudible a la distancia, pero lo bastante cercano para que el caballo lo oyera. Sus hombros descendieron. Todo su cuerpo se relajó. Era como si en ese instante hubiera decidido dejar de ser una amenaza. No por debilidad, sino por elección. Había comprendido algo que los hombres con espuelas y riendas no habían entendido, que Trueno no era malo, estaba asustado, y que un animal asustado no necesita dominio, necesita pruebas de que el peligro ya pasó. Fueron 4 minutos de silencio. 4 minutos en los que la multitud fue quedándose callada capa por capa, los comentarios muriendo en las gargantas, las risas apagándose, los teléfonos bajándose. Rodrigo Meneses observaba sin parpadear, con una expresión que ni él mismo sabría nombrar. Trueno resopló de nuevo, esta vez más bajo. Golpeó el suelo con un casco, pero sin urgencia. Dio un paso atrás. Luego se detuvo. Después dio un paso hacia un lado. Y entonces, de una forma que parecía imposible después de todo lo que aquel animal había hecho, se acercó a Beatriz con la cabeza ligeramente inclinada, despacio, como quien quiere entender algo sin asustar. Beatriz levantó la mano muy despacio, con la palma hacia arriba, sin avanzar. Esperó. El hocico de Trueno tocó la palma de su mano por un segundo, luego se apartó, luego volvió. La multitud estaba ahora completamente en silencio. Era un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio de quien espera ver una caída, sino el de quien está presenciando algo que no sabe nombrar del todo, pero siente que es importante. Beatriz comenzó a caminar lentamente hacia un lado y Trueno, sin que nadie comprendiera bien cómo, empezó a caminar junto a ella. No atado, no tirado, no forzado. Juntos. Caminaron así durante casi 10 minutos, ella al frente, él a su lado, como dos conocidos que regresan juntos de algún lugar. Rodrigo Meneses no dijo una sola palabra durante todo ese tiempo. Algunos de los trabajadores apoyados en la cerca comenzaron a mirarse entre sí con la expresión de quienes no saben si lo que están viendo es real. Carmen, una mujer mayor que trabajaba en la cocina de la hacienda desde hacía años y que se había quedado afuera para observar, tomó la mano de otra trabajadora sin darse cuenta. Con la garganta cerrada por una emoción que ella misma no esperaba sentir. Cuando Beatriz se acercó a la cerca,
tomó una cuerda que colgaba de un poste, volvió hasta el caballo con el mismo paso sereno y pasó la cuerda por el cuello de Trueno con una suavidad que parecía mentira. El animal no retrocedió. Permaneció quieto, respirando despacio, con las orejas ya hacia adelante. Beatriz montó a Trueno sin prisa. No fue un salto dramático ni un gesto espectacular para el público. Fue simplemente una mujer que puso el pie en el estribo, que ni siquiera estaba bien ajustado, y subió con la calma de quien asciende por una escalera conocida. Trueno se quedó quieto. No resopló, no se sacudió, no intentó tirar a nadie. Permaneció inmóvil como un animal que por fin había entendido que nadie allí pretendía hacerle daño. El silencio que cayó sobre la hacienda en ese momento era de un tipo que pocos habían experimentado antes. Era el silencio que surge cuando una verdad aparece sin ser anunciada y las personas necesitan tiempo para procesar lo que están viendo, porque contradice todo lo que creían saber. Beatriz pasó la mano una vez por el cuello del animal, dijo algo en voz baja que nadie escuchó y luego guió a Trueno despacio a lo largo de la cerca, a un paso tranquilo. Como si aquel caballo nunca hubiera lastimado a nadie en su vida. Rodrigo Meneses se quitó el sombrero. Fue un gesto pequeño, casi involuntario, pero todos lo vieron. Salvador, el vaquero más antiguo de la hacienda, el hombre que había sido el tercero en intentar domar a Trueno y que aún llevaba la marca del hombro lastimado, observaba con los ojos llenos de lágrimas sin intentar ocultarlo. Carmen se cubrió la boca con la mano. Algunos de los hombres que habían reído más fuerte al principio miraban al suelo. Ya no había risas. Había algo mejor y más difícil que eso, reconocimiento. Cuando Beatriz bajó del caballo y ató a Trueno a la cerca con la misma calma con la que había hecho todo lo demás aquella tarde, se volvió hacia Rodrigo y dijo, con voz firme pero sin arrogancia, que estaba disponible para empezar a trabajar el lunes, que prefería trabajar con los animales y que esperaba el salario acordado al inicio de cada mes. Rodrigo se quedó un momento mirándola, aún con el sombrero en la mano, y entonces, por primera vez en más años de los que cualquier trabajador allí lograba recordar, estuvo de acuerdo con alguien sin intentar imponer su voluntad. Ese día, Beatriz no venció solo a un caballo. Entró en una hacienda entera que había aprendido a confundir la brutalidad con la autoridad y demostró, sin levantar la voz ni una sola vez, que existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Los hombres que lo habían intentado antes que Beatriz usaron la fuerza porque era el único lenguaje que conocían. Ella usó presencia, paciencia y la rara valentía de no reaccionar a lo que el miedo exige, porque comprendió que Trueno no necesitaba a alguien que lo dominara. Necesitaba a alguien que no le tuviera miedo. La lección que quedó en aquella hacienda después de ese sábado no era sobre caballos. Era sobre lo que sucede cuando dejamos de intentar imponer y empezamos a intentar comprender. El respeto no es algo que se exige con gritos o castigos. Es algo que se conquista con constancia, con calma, con la disposición de quedarse quieto cuando todo alrededor pide retroceder o avanzar con violencia. Trueno lo aprendió aquella tarde. Rodrigo Meneses, a su manera, también. Y Beatriz, que ya lo sabía desde niña, simplemente había encontrado el lugar adecuado para mostrar lo que siempre supo. A veces, la persona más fuerte en una sala no es la que habla más alto. Es la que sabe cuándo guardar silencio y dejar que la verdad hable por sí sola. ¿Y tú? ¿Qué estás viendo este video ahora? ¿Desde qué rincón del planeta nos acompañas? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber de dónde vienen las personas que forman parte de esta comunidad. ¿Qué te pareció la historia de Beatriz? ¿Te tocó de alguna manera? Comparte con nosotros lo que sentiste, porque cada comentario marca la diferencia y nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y recuerda, a veces, lo más valiente que puedes hacer no es avanzar con fuerza, sino tener la sabiduría de detenerte, respirar y confiar en que la paciencia llega más lejos que cualquier grito jamás podría hacerlo.